Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, un agradecimiento muy especial a Sobolsa, a la Bolsa de Valores de Colombia y por supuesto a Sofiduciarias por este gran evento, por tener la posibilidad de compartir desde la Superintendencia Financiera aproximaciones, reflexiones, temas que resultan absolutamente relevantes en la construcción de un mejor país a través del desarrollo de sus mercados financieros. Un saludo también muy especial a los señores directores del Banco de la República, equipo de gobierno, demás asistentes, a los miembros de la misión. Un placer haber tenido la oportunidad de compartir con todos ustedes tantas discusiones, tantos temas, tantos dolores que de alguna u otra forma nos ayudan a construir una visión por lo menos diferente sobre lo que estamos entendiendo, lo que es el desarrollo del mercado de capitales que le sirve al país. El primer elemento fundamental lo tenemos aquí en este título de la diapositiva y es pensando un poco cuál es el rol de la supervisión, más allá de muchas de las discusiones que hemos visto esta mañana y seguramente las que seguiremos viendo. Hay una razón fundamental por la cual este arreglo institucional parte también de discutir para dónde va una supervisión. La supervisión no es una tarea muerta, la supervisión no es una tarea inerte, insensible, apática, por el contrario, creo que es de hecho la expresión viva de la intervención del Estado, es el que día a día está con todos ustedes tratando de entender qué sucede, tratando de plantear cuáles son los retos, ponderarlos, priorizarlos y muy seguramente tomar decisiones que en el propósito de fomentar el bien común a algunos les beneficiarán y a otros no tanto. La supervisión realmente es una aliada para el desarrollo del mercado de capitales que le sirve al país. La primera aproximación, por supuesto, es elementos sobre los cuales este informe nos da puntos de partida. Hay que reconocer un trabajo juicioso, a pesar de las restricciones de tiempo, a pesar de las restricciones de información. No es fácil construir una visión de lo que le está sucediendo, unos síntomas que nos permitan determinar un diagnóstico X o Y de diferentes situaciones. Hay que rescatar de manera muy importante que la misión del mercado de capitales en su informe nos ayuda a focalizar las discusiones. Nos ayuda a poner un planteamiento objetivo, llamémoslo de esta forma, apolítico, nos ayuda a concentrarnos específicamente en unos temas, puede que estemos mucho más o menos de acuerdo en estas discusiones, pero realmente nos aterriza en una visión objetiva, neutral, a la cual hay que prestarle atención. Así que desde ya, como siempre lo hemos hecho, la Superintendencia Financiera apoyando y entendiendo muy bien qué queremos construir, no en la misión del mercado de capitales y en su informe, sino en lo que queremos construir como país. Esta visión objetiva y técnica seguimos avanzando en ella. Debemos aprovechar para evitar las tentaciones basados en este informe de revivir discusiones tal vez personales, discusiones tal vez que en algún momento pues yo tenía esta idea y eso no salió, y entonces basado en la interpretación de las recomendaciones de la misión del mercado de capitales, pues de pronto yo revivo esto. Realmente esa no es esa oportunidad, esta es una oportunidad en la cual nos hace conscientes de que la discusión debe darse desde otra perspectiva y desde otro plano. Escuchando las presentaciones de esta mañana, debo hacer un énfasis importante y desde allí empiezo en mi construcción proactiva, es como una discusión en tercera persona. Yo escuchaba a los emisores, los intermediarios, nos escuchamos a nosotros mismos y es una discusión como hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y la primera gran pregunta es, ¿y yo qué hago? Debemos volver esta discusión y ese es un gran aporte que hace el informe de la misión en tratar de construir una conversación en primera persona. Todos debemos poner, yo no quisiera que lo entendiéramos en la carga subjetiva de que si todos están molestos, estamos haciendo la tarea. Yo me voy por la línea más de realmente construir país, hacer una política pública, fomentar el bienestar, no nuestro, sino seguramente de generaciones futuras. Es una responsabilidad muy grande. Aquí todos debemos estar muy conformes y orgullosos con lo que vamos a construir, con lo que hemos construido, y así debe entenderse esta misión del mercado de capitales. Los retos gigantes, mucho trabajo, tal vez durante mucho tiempo nos tocará vernos a algunas personas en la construcción de una norma, un decreto, un cambio cultural. No importa, los retos se pueden medir en términos muy grandes y desde diferentes perspectivas, pero lo que este país puede tener la tranquilidad a los miembros de la misión, las autoridades, los inversionistas, extranjeros, en general todo el mundo, es que cuentan con una superintendencia
que sabe escuchar, y lo digo con total transparencia. Sabemos escuchar innovaciones, sabemos escuchar problemas. Nunca antes habíamos tenido en los últimos 10 años, 15 años tal vez, una conversación tan transparente, abierta, con cada uno de los agentes del mercado, vigilados o no vigilados, con la garantía de que no salen con un pliego de cargos debajo del brazo, sino salen con una solución. Las responsabilidades vendrán, y esa es la labor de una superintendencia en este país y en cualquier país. Es una superintendencia que sabe escuchar. Nos invitan a esta hora a un panel difícil, una construcción ya tarde, jornada intensa, discusiones, muchos rompiéndonos las medias de tratando de hablar, decir cosas como decimos coloquialmente. Nunca llegamos tarde, pero hoy fue una buena oportunidad de no iniciar en el evento, sino terminar de alguna forma la posición institucional. ¿Qué esperar de la regulación y qué esperar de la supervisión? Y eso es lo que pueden esperar, una superintendencia que sabe escuchar, una superintendencia que además sabe proponer. Es una superintendencia que no de esta administración, sino de mucho tiempo atrás, porque si hay algo en lo que el país ha sido consistente en muchos años, es en esta política pública de crear institucionalidad. Yo no quisiera dejar el más mínimo asomo de duda de lo que tenemos como institucionalidad. Es lo que este país merece y esto es lo que este país necesita. Claro, no es una foto, es una situación dinámica que va cambiando con el tiempo, pero también un equipo técnico comprometido, con un liderazgo bien importante en el Ministerio de Hacienda, en la Superintendencia Financiera, en todas sus instituciones, que hacen capaz de poder proponer soluciones y que hacen capaz a las entidades de poder reaccionar adecuadamente y proporcionalmente. Consensos iniciales. Es más fácil iniciar de alguna forma por en qué estamos totalmente de acuerdo. No porque esto tenga que tener un bando en que quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo. Esta construcción de consenso es la tranquilidad que le debemos dar nosotros como responsables de que somos capaces de hacer cumplir las normas, porque esa es nuestra tarea. Cualquiera que sea la dimensión de la regulación, basado en principios, basado de alguna forma en riesgos, pues hay alguien que tiene que controlar esto. Y ese control, esa inspección, esa vigilancia, el país debe tener la tranquilidad de si la superintendencia es capaz de asumir estos cambios o no. Primer cambio, la propuesta que hacen sobre licenciar por actividades más que por instituciones. Total tranquilidad, parte de tranquilidad por parte de lo que nosotros somos capaces de hacer. Ya les doy unos elementos de juicio frente a esto. Ser capaces de propiciar de alguna forma estas eficiencias en especializar, en tercerizar, en movernos a poder tener outsourcing de muchas actividades. Y esto lo hacemos de alguna forma entregando resultados. No es simplemente un discurso de un superintendente en un momento particular con el calor de temas de moda. Es realmente una convicción de que se puede hacer, no de ahorita con la circular, por ejemplo, de cloud computing. Ese es el mayor proceso de tercerización, el que diga que es que en el país no es claro si yo puedo tercerizar o no puedo tercerizar, pues tengo que mostrarles que de alguna forma la manera más intensa de tercerizar es poder entregar incluso el core a una entidad que no vigilo, una entidad que ni siquiera está ubicada en el país, que no va a poder hacerle visita, pero tengo unos estándares de riesgos que soy capaz de manipular, entender como supervisor, y le permito hoy a una entidad financiera poder llevar desde su correo electrónico hasta el core bancario o financiero a la nube. Entonces tenemos una capacidad de una decisión de poder especializarnos y tercerización. Somos capaces de esto, no es fácil, pero tenemos la capacidad de adaptarnos a esto. Tener de alguna forma una revisión a ese esquema de incentivos para los diferentes agentes, estamos totalmente de acuerdo con esto. El aporte que una superintendencia puede dar no se da dentro de un marco político meramente, lo da dentro de un marco técnico y realmente están allí los resultados, una rentabilidad mínima, unas deficiencias en concentración de mercados, etcétera. Allí están los números, no hay que hacer mucho más esfuerzo para tratar de entender que si no hacemos algo de fondo y estructural, pues realmente no podemos continuar como lo estamos haciendo. Que el gobierno corporativo sí, que el gobierno corporativo no, creo que está la superintendencia, creo no, estoy convencido. Yo soy un nativo superintendente, nací en la superintendencia financiera y no un nativo diferente al mundo valores. El doctor Clemente del Valle fue mi primer superintendente y a pesar de eso y otros 6 más, hemos logrado salir adelante en la superintendencia financiera. Entonces realmente no es un tema en el cual nos parezca ajeno, extraño, no, la superintendencia y la supervisión en sí misma tiene que de alguna forma avanzar en ese sentido.
Estamos totalmente de acuerdo en una mayor flexibilidad en el perímetro regulatorio, más allá incluso del sandbox, de las facultades que con Hacienda acordamos en el Plan Nacional de Desarrollo. Más allá de eso, realmente necesitamos tener la capacidad de ampliarnos y contraernos fácilmente. No es hoy en día un dolor que uno puede enfrentar rápidamente, ver todas las innovaciones en el mercado, y no es a punta de sandbox, porque eso funciona y ayuda mucho, pero hay que hacer más cosas en que tengamos la capacidad de expandirnos o contraer ese perímetro de regulación, y en eso somos capaces. Discúlpeme, y hago una nota aquí al margen, y es: cuando yo hablo de regulación, estoy hablando de regulación en el sentido ampliado, no solamente las instrucciones que da la Superintendencia Financiera, sino el trabajo que hemos venido adelantando con la unidad de regulación del Ministerio de Hacienda, no de ahora, sino de tiempo atrás. ¿Es importante facilitar el acceso? Claro que sí. Yo creo, tengo una convicción natural a creer que el superintendente y la superintendencia tienen la capacidad de promocionar mercados. Alguien me decía en alguna discusión: es que no hay que ver el decreto, eso es más bien ir a buscar a ver si la norma que expide la Superintendencia Financiera, la circular, está de acuerdo o no está de acuerdo, y eso es lo que da certeza jurídica. Claro, hay muchas críticas, muchas comunicaciones en ese sentido, pero responsabilidades ve uno pocas. Nadie asume una responsabilidad. No, la consolidaría, eso no se puede, eso hay que discutirlo muy fuerte. Nosotros vivimos con eso todos los días. Nosotros somos los primeros administradores de riesgo. Nosotros somos los que estamos diciendo: esto se puede hacer, esto no se puede hacer, porque somos los que, permítame la expresión, estamos poniendo el pecho. Y ese es el arreglo institucional, no me estoy quejando, pero sí estoy pidiendo que se pongan en los zapatos de las decisiones que todos los días se toman en la superintendencia. El rol del superintendente no solo es poderse parar aquí y poder transmitir un mensaje que prepara el equipo técnico de la superintendencia, es estar todos los días construyendo 450 y tantas matrices de riesgo, calificando una a una las actividades significativas de las entidades financieras, siendo capaces de ponderar y priorizar a dónde voy, cómo voy, qué decisión tomo. No es una rueda de prensa dando resultados diciendo: puse tal multa o puse tal sanción. Es una forma de gestión diferente. Póngase en los zapatos del supervisor, porque esa es la forma en la cual uno puede construir un mejor entendimiento. Es muy fácil estar diciendo desde atrás: es que no hacen, sí hacen, no avanzan, y usamos todos los calificativos posibles. Un llamado a la reflexión, porque realmente siéntanse orgullosos y capitalicemos la institucionalidad que hay hoy. Deseable o no deseable, se ha construido en un muy buen tiempo, 15 años, no lo dice el superintendente de turno. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OECD, FSB. Hoy estamos en todas esas entidades y reconocen a Colombia como un muy buen ejercicio de desarrollar una institucionalidad que tiene debilidades, pero que tiene más fortalezas, y vale la pena seguir construyendo sobre esto. ¿Qué más esperar de la Superintendencia Financiera? Yo creo que la protección al consumidor es el mejor arreglo institucional que nosotros podemos tener, y ya les voy a comentar específicamente por qué. Modelo de supervisión basado en riesgos. De alguna forma creo que nos pasó realmente en algún momento en que creímos que todos entendíamos y hablábamos el mismo lenguaje. La misión nos aterrizó en eso. No, es que ustedes tienen que fortalecer la supervisión basada en riesgos. Oiga, pero claro, ese es mi lenguaje común. Yo me siento con las unidades de análisis conformadas por expertos de dedicación exclusiva para unos señores y otros de tiempo compartido, expertos en riesgos, otros institucionales, otros en gobierno corporativo. Califique esto, define actividades significativas, y pensamos que la supervisión basada en riesgos es un lenguaje común. Pues resulta que no. Parece ser que la supervisión basada en riesgos necesita un poco más, y ahí me da culpa, un poco más de socialización y un poco más de entendimiento. Yo aprovecho este espacio no para decir nada diferente a que realmente la supervisión del mercado de capitales no es nada diferente a lo que está planteado allí en la misión. Yo le agradezco a los expertos en la misión ese respaldo que le están dando a este modelo. Hace 4 o 5 años, cuando tuvimos la posibilidad de medirnos en estándares internacionales, porque aprovecho también la cuña, mal o bien, este país no estuvo a la deriva en política pública en cuanto a mercado de capitales ni regulación financiera. Nunca estuvimos solos y nunca estuvimos abandonados. Muy por el contrario, tomamos una decisión que hoy se puede calificar de buena, regular o mala, pero tomamos la decisión de converger a estándares internacionales.
Yo me acuerdo mucho del doctor Clemente cuando venía del Banco Mundial, cuando venía del Fondo Monetario, todos los que íbamos a cursos, capacitaciones en todo lado, y nos decían, oye, esas normas que ustedes tienen, ¿por qué las hacen así? Es que la rueda ya está inventada, ¿por qué no hacen? Tomó este país la decisión buena, regular o mala, de adoptar esos estándares. Nos pareció en su momento adecuado invitar a los mejores, porque también es cierto que la Superintendencia Financiera, próxima a cumplir 100 años, no se inventó por generación, no se desarrolla por generación espontánea. Nosotros invitamos al fondo, invitamos al Banco Mundial y nos hicieron un FSAP en el año 2009, después de que se han cambiado todos los estándares internacionales. En ese momento, debido a la crisis internacional, nos hicieron una evaluación en 2011. Primer país emergente al cual le midieron los nuevos principios y recomendaciones. Y ese fue el plan de ruta que se hizo en bancos, en mercado de capitales, en industria aseguradora, en fondos de pensiones, en proveedores de infraestructuras financieras. Y nos pusimos una ruta, 6 años o 7 años trabajando duro de la mano con ustedes. Esos resultados no podemos menospreciarlos en este momento. Que hoy podamos sobre eso construir algo mucho mejor, bienvenido, pero no olvidemos ese elemento. La supervisión entonces es dinámica, cambiante, no termina, tiene un punto de inicio y se construye todos los días. Ese modelo de supervisión basado en riesgo tiene muchos beneficios. Yo creo que en eso la misión es muy generosa con nosotros, en poder respaldar eso que nosotros estamos haciendo y que a veces se nos olvida poder difundir de mejor forma. La misión independiente, técnica, expertos, apolíticos, llamémoslos así, nos da un espaldarazo en decir, consolide eso, Superintendencia Financiera, siga adelante. El problema o el punto mejor de aporte nuestro es, no pueden esperar un punto de llegada. Usted nunca va a acostarse tranquilo diciendo, listo, check la supervisión basada en riesgos. Por esos elementos que están allí en ese punto morado. Porque una supervisión basada en riesgos no es ponerle el cheque a que me cumple el 9,5 de solvencia o que me tiene las veces de apalancamiento o que no me excede los límites. La Superintendencia Financiera todos los semestres se sienta con expertos externos, las personas de ANIF, de FEDesarrollo, entidades financieras, van y nos dan su view sobre qué es lo que va a pasar en el siguiente semestre y sobre eso se construyen unos riesgos que nosotros denominamos riesgos emergentes. Y para eso hay que preparar una estrategia y para eso hay que preparar un plan de supervisión. Eso no es que uno se levante uno así como de buenas a primeras y vea en el periódico el nombre de una vigilada y ve, ¿qué estamos haciendo? Hagamos una visita a ver qué está pasando. Eso no se hace de esa manera. Se planea y se estructura a través de riesgos emergentes. Las entidades financieras, claro que tienen unas barreras de entrada. Hay unos accesos o unos controles al ingreso al sistema financiero. Pero nuestro core no es asegurar que el señor tenga la barrera más alta de entrada posible. Nuestro core y nuestra tarea todos los días es asegurar que la entidad que está en el sistema financiero está preparada para soportar las cosas que salgan como él cree, diferente a como él cree que van a salir. Esa es nuestra tarea todos los días. Yo de alguna forma le estoy preguntando a la entidad, ¿tu negocio es creíble? Es cierto que tú estás en capacidad de crecer y andar a esa velocidad, pero tus sistemas de riesgo no te dan. Por eso es que tu tecnología tampoco aguanta para eso. Pero ¿estás seguro que tu gobierno corporativo es de esa manera capaz de tomar estas decisiones? Y eso es un poco la construcción de lo que es un modelo de supervisión basado en riesgos. Actividades significativas y materiales, eso está en el día a día de la supervisión. Una matriz de riesgos es de esta naturaleza. De pronto no la ven desde allá el detalle, pero esta es una matriz de riesgos de una entidad vigilada de las 400 y tantas que la Superintendencia Financiera tiene. Y esa se construye, no es nada diferente a una visita, una percepción, sentar a la junta directiva, entender un modelo de negocio. ¿Qué hay allí? Fíjense en la primera columna. 1. Actividades significativas. Allí no está, digamos, describiendo, es que este es un banco, es que esta es una fiduciaria, esta es una comisionista. No, aquí estamos hablando de actividades significativas. En el ADN nuestro siempre ha estado a igual actividad, igual regulación. No es fácil, porque es que la actividad no se hace, así se llame igual, no se hace de la misma forma en todas las entidades. Y eso cómo se hace el fine tuning, que tanto hemos estado hablando. Se hace en el día a día, se hace en el convencimiento de que la junta directiva está empoderada, en que la junta directiva es capaz de analizar financieramente mejor una entidad. Entonces puede que tenga la misma actividad, pero yo puedo tener criterios de supervisión diferenciados. Actividades significativas, aquí 4 entidades que fíjense que cualquiera me diría, súper, eso es una fiduciaria, pues tengo que decirles que no es una fiduciaria. Esta
matriz de riesgos es de una sociedad comisionista de bolsa, de las más sencillas que podríamos de alguna forma tener. Si yo me muevo a una matriz de estas de un banco, si yo me muevo a una matriz de una holding, de un conglomerado, tenemos la misma aproximación. Riesgos inherentes, crédito, mercado, operativo, seguros, lavado, cuando corresponde, cumplimiento estratégico. Súper, ¿usted para qué me está preguntando cuál es el plan estratégico, cuáles son los negocios? Es que si yo no sé usted para dónde voy, traigo a colación a mi papá, que siempre lo traigo en estas reuniones, es cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y entonces allá nos plantea, no, súper, yo voy a crecer al 20%, este negocio sale a punta de retail, porque es que yo tengo el app que me va a ayudar a… No es cierto, si al supervisor ese esquema, porque además lo hemos escuchado tantas veces, eso no es discrecional, hay una expertise que se ha construido, pues realmente tenemos ahí unos riesgos inherentes. Esos riesgos inherentes tienen una función de supervisión que no es la superintendencia, son los órganos de control naturales de esa organización. Y vamos calificando cada una de ellas para llegar a decidir cuál es el riesgo neto de esa entidad. Una entidad puede tener las mismas actividades significativas, puede tener la misma calificación en riesgo inherente, pero no necesariamente tiene la misma calificación en riesgo residual. ¿Para qué me sirve eso? Para tomar una decisión si voy a una visita, si más bien llamo a los accionistas y los siento en el quinto piso en la sala de juntas, si llamo a la junta directiva, hago leer una orden en sesión de junta directiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pensar un poco en que lancemos de alguna forma entendimientos o tengamos comprensiones de que es que la supervisión basada en riesgos es algo lejano, pues no es tan lejano, es algo que está implementado y que existe aquí en una realidad. En una realidad además medida en términos de capital, rentabilidad, liquidez y un riesgo compuesto. Yo sé que a mí me toca responderle al Ministerio de Hacienda por la solvencia de los bancos y el 16,5% de los establecimientos de crédito pues es una cosa que a mí como superintendencia pues me parece que está bien, allí ponemos un check, muy importante sí, pero es que eso es para otro tipo de preocupaciones. La superintendencia financiera no solamente debe asegurar que los que lleguen a la fiesta lleguen y se porten bien, que durante la fiesta realmente se lleve muy bien la fiesta y nos corresponde también que al final de la fiesta, si es que hay final de esa fiesta, sea ordenada y lo más clara y transparente posible. No podemos pensar que el ciclo de la entidad es simplemente el de promocionar, desarrollar, avancemos, llamémoslo así, desregularicemos o cambiemos el estándar. Es que hay que asegurarnos, porque esto es estabilidad y la estabilidad no se mide en términos de meses, sino en términos de años. Poco o nada se ha discutido que en los últimos 25 años este país ha consolidado un sistema financiero que administra 1.7, 1.8 veces el Producto Interno Bruto, un poco más, perdón, en activos. Poco hemos dicho sobre los 480 billones de pesos de financiación a la economía, poco hemos dicho de pronto los 80 billones de emisiones en circulación. Eso parece que no está allí. Claro, a veces es más fácil ver el vaso medio lleno como que el vaso medio vacío. Yo sí insisto en este mensaje, si esta mañana no hubo de alguna forma una claridad. Yo creo que para una superintendencia con las responsabilidades que tiene hoy, e insisto, no nos estamos quejando, pero simplemente es justo que se dé una discusión en el contexto adecuado de las responsabilidades que tenemos. Una supervisión basada en riesgos debe tener una regulación que también se base en riesgos. Y no es la regulación solamente que expide el Ministerio de Hacienda, es todo, porque son los organismos de control, son las leyes que se expiden en el Congreso de la República, son las circulares o los instructivos que saca o emite AMB como los propios. Entonces esto es un conjunto mucho más amplio de decir que Lega y Castaño se pongan de acuerdo y movámonos, discúlpeme si estoy simplificando mucho el mensaje, sé que ese no es el mensaje, pero de alguna manera yo quiero hacer énfasis en que no deberíamos entenderlo así. Yo quiero resaltar algo que en el documento el profesor Rigobón mencionó mucho y es, ojo, pensemos en lo conveniente y factible, no lo que es ideal, porque va a llegar ahora la gran lluvia de ideas, la tormenta de ideas. Singapur hace esto, hemos visto en los mercados asiáticos estamos viendo esto, aquí en Colombia no, y en cambio yo afuera sí puedo hacer. Hay una realidad y un contexto que nosotros no podemos dejar de lado. Para la superintendencia financiera, esta es una discusión que realmente ha sido depurada, está en la cultura y nos ha costado mucho esfuerzo, muchos recursos cambiarle el chip a los supervisores. No es fácil. Eso no es llegar a decir tome la norma y así se crea supervisión, no, necesitamos de alguna manera un mensaje en donde las capacidades de regulación basada en riesgos, incluso las instrucciones que emite la superintendencia financiera son
de los instrumentos de ese toolkit esencial para que podamos todos sacar pecho diciendo, el sistema financiero es estable, es que el sistema financiero está prestando a unos y a otros no. Es que esa estabilidad deviene es de esto, de la capacidad de poder, vía instrucción o incluso algunas circulares particulares, poder establecer unos estándares. Un momento de reflexión para los agentes del mercado. Si la superintendencia no avanza en tener un SARIC, un sistema de administración de riesgo que tiene una parte cuantitativa y una parte cualitativa, para el SARC, para el SAREM, SARELE, las discusiones en dónde están, y no es porque no sea otra entidad capaz de hacerlo, es que le corresponde a la superintendencia, porque ese es mi instrumento esencial de reacción a ver lo que está sucediendo en los riesgos emergentes, y el time to market es absolutamente indispensable en esta discusión. Yo quiero pasar sobre esto. La superintendencia no es estática tampoco en su estructura, y yo creo que aquí hay un convencimiento que de alguna forma quisiera poder dar mayor precisión y mayor claridad. La Superfinanciera en el año 2005, sí, es cierto, nació con una construcción de alguna forma de prueba, estábamos a modo de prueba. Había un COMPES que nos dio la instrucción de que a los próximos 6 meses de la integración de las superintendencias se debería evaluar la conveniencia de lo que resultó allí. Pues la tarea no era tan fácil, ni 6 meses, ni 1 año, ni 2, ni 3, ni 5. Duramos mucho más tiempo en lograr depurar y en crear una nueva entidad. Esto no era sumar la valores a la anterior bancaria, que ya traía fondos de pensiones, que ya traía fiduciarias. Era crear una superintendencia. Eran 2 procesos simultáneos, por eso nos tomamos tanto tiempo. Un mega supervisor, que hoy tampoco es un bicho raro, Chile, otros lo están construyendo. Mega supervisor, al entendido es que ve la película con todos los agentes y todas las actividades que se desarrollan allí. Y esto básicamente lo que refleja es que la superintendencia pues tiene capacidad de cambio. Esta modificación se hizo tal vez en el 2016, donde reconocimos que fiduciarias y fondos de pensiones que están en una misma delegatura, eso tal vez no pega, sepárelo. Riesgos de mercado y conductas, ¿qué están haciendo estos 2 señores juntos? Sepárelos, creemos una delegatura de protección al consumidor, donde no solamente las conductas del mercado, sino las conductas en general puedan ser entendidas, no las conductas en un sentido mucho más amplio. En este momento, con el Financial Conduct Authority de Reino Unido, estamos desarrollando una consultoría para tener un mejor desarrollo sobre esto con el apoyo del Banco Mundial. Y así podemos seguir avanzando diciéndoles a ustedes que en este momento, por ejemplo, tenemos una modificación de estructura en la superintendencia financiera. Va a haber delegatura de conglomerados financieros dedicados únicamente a esa supervisión. Aprovecho, lo tengo como mensaje más adelante, pero aprovecho en decirles que realmente para todos, la misión del mercado de capitales, los agentes que se nos hemos involucrado, las autoridades, debemos darle tiempo a la implementación de la ley de conglomerados financieros. Allí hay efectos en gobierno corporativo, conflictos de interés, gestión de riesgos, y la ley entró en vigencia en febrero. En febrero perdónenme usar la expresión en primera palabra, hablo de la superintendencia. 5 nuevos vigilados con riesgos diferentes: estratégico, concentración, contagio, información consolidada, agregación de riesgos, y es una construcción que no se hace de la noche a la mañana. Tenemos la implementación de Basilea III. Entonces aquí hay una serie de elementos donde el timing, aunque tengamos afán de muchas cosas, pues estamos hablando de los mismos agentes en capacidad de generar cambios al interior de las organizaciones. Entonces aquí la superintendencia también avanza en su estructura las veces que sea necesario. Licencia por tipo de entidades y por tipo de actividades, yo creo que este es un mensaje fundamental también. Muchos de los que están aquí seguramente han padecido una licencia, y una licencia es verdad, no es fácil adquirirla, porque es que realmente hay unos estándares que hay que cumplir, no se los inventa la superintendencia. Son los estándares que, como decidimos pertenecer al club de muy buenas prácticas, como decidimos ser igual a los mercados internacionales, pues eso se hace aquí y se hace en el exterior, basado básicamente en un modelo de negocio. La discrecionalidad aquí resulta fundamental. Es que si no somos capaces de convencer al supervisor de que el negocio es viable, si yo no soy capaz de entender que operativamente puedo sostener ese negocio, pues yo para qué me evito ese dolor de cabeza de tener una entidad que voy a estar todo el tiempo teniéndola conectada a un respirador artificial, etcétera, etcétera. Eso no funciona en un mercado serio. Entonces nuestro proceso de licenciamiento va mucho más allá de que discutamos los capitales mínimos. Capitales mínimos por licencias, bienvenido, no hay discusión en eso, qué bueno que podamos estandarizarlos.
Pero es que el dolor de la supervisión basado en riesgo, de la regulación basada en riesgo, no está en poner la plata. Es que damos por sentado que la plata tiene que estar, es que estamos hablando del ahorro del público, es que no es mi plata con la que yo estoy jugando, estoy hablando del ahorro del público. Una actividad de interés público, entonces eso está sentado, ya entendemos que es así. Es deme viabilidad, deme factibilidad de su negocio, proyécteme esto a 3 años y vamos discutiendo si somos capaces de cumplir esto o no. Ese es un proceso de licenciamiento en el cual yo creo que vale la pena mencionarlo. Le corresponde al supervisor y cualquiera que estuviera en mi posición, le corresponde pues poner estas cifras. Siempre se dice, es que ya la superintendencia eso se demora, allá las autorizaciones, eso es un complique. Ya que están en eso, pues empiezan a pedir. Aquí hay unas cifras que básicamente hacen un recorrido sobre lo que ha sido los últimos años en autorizaciones. Traigo un ejemplo. Tomamos la decisión de volvernos vía autorización general los fondos de inversión colectiva. Hoy se demora un día la creación de un fondo, un día. ¿Qué ha cambiado en la oportunidad de mercado, en la estrategia, los modelos? Les voy a decir qué ha cambiado. Que la superintendencia financiera le toca ir a revisar los reglamentos ya de un producto en funcionamiento y decirle al administrador, oye, ¿no se te olvidó cómo meter esta protección de los inversionistas? Oye, ¿no se te olvidó decir que tú tienes aquí una valoración a precios de mercado? Y cosas tan elementales. Entonces realmente la responsabilidad más allá de los tiempos están montados es en qué tan profesionales nosotros somos. Y nosotros vamos a seguir dando, pero vamos a seguir encontrando restricciones en donde, así como necesitamos confianza con las personas, con los ahorradores y con los inversionistas, también se necesita construir un ambiente de confianza con el supervisor, porque son las relaciones basadas en riesgo. Es la única forma en que podemos nosotros avanzar. Resaltar como gran aporte de la misión que el mayor arreglo institucional no está en la superintendencia, no está, eso se puede adoptar, claro que sí. El mayor arreglo institucional está aquí en que debemos movernos a ser mucho más conscientes vía educación, vía decisiones, vía productos, etcétera, que el inversionista es el mayor arreglo institucional que nosotros tenemos que tener. No solo creando productos, no solamente satisfaciendo sus necesidades, sino también haciéndolo muy consciente de que así como él es dueño de su dinero, él es el que responde por sus decisiones de inversión. Es que no puede ser que el primero en que yo piense cuando gano plata es en mí mismo como inversionista, pero cuando pierdo plata, en el primero que pienso es en mi intermediario y de paso pues en la superintendencia financiera, porque ¿quién más me va a responder? Ese arreglo institucional de alguna forma no parece como muy balanceado. Esa relación entre inversionistas y agentes, yo creo que ya lo hemos mencionado, de construirse de alguna manera con un empoderamiento. Lo hemos hecho de manera tímida, comparto lo que el doctor Jara mencionaba sobre los multifondos, pero vaya qué discusión tuvimos para esa ley, 2008, 2009 tal vez, 3 fonditos que no era nada sofisticado, vea qué discusión nosotros para poder generar 3 fondos. ¿Quién está en el fondo de mayor riesgo? Nada, los que por default ahora corriendo una decisión adicional están llegando allá. Entonces, no es solamente que la regulación levante talanqueras, es realmente empoderar, exigirle también a ese inversionista ser mucho más activo y mucho más responsables. Y esa profesionalización también pasa porque es que la disuasión de las conductas en un mea culpa agentes de mercado debe costar. Aquí hay una estadística simple, sencilla, rápidamente, miremos de 2006 al 2018 las personas que se han sancionado en mercado de valores por un caso particular, aquí ya se ha mencionado varias veces. Aquí los únicos que están haciendo, que deberían hacer accountability, fueron los primeros que le dieron el garrotazo. Así no se construye institucionalidad. En materia penal, ¿dónde están? ¿Cuál es el costo que implica para una persona un abuso de confianza de unos recursos, etcétera, etcétera, por ir más lejos? Ninguno. Entonces, esta es una institucionalidad de país, pero claro, es más fácil hablar de alguna forma de lo que vemos que seguramente de lo que no vemos. Aquí hay un llamado importante en donde los presidentes de las firmas, el autorregulador, la superintendencia, etcétera, tenemos que elevar el costo de infringir las normas. Esto no es sancionar por sancionar, pero hay de aquel que encontremos en esas conductas, porque realmente, así como estamos, no vamos de alguna forma a avanzar en la construcción de esa confianza. Hombre, yo saco pecho por el Código País. A veces, y esto ya es un sentimiento muy propio, no me puedo quitar la camisa de superintendente, pero les digo, si no es por Código País, realmente no sé qué prácticas nosotros tuviéramos. Si podemos tener ejemplos de 1, 2 y 3,
Mi invitación es a construyamos sobre el Código País. 5 años, difícil tarea, difícil avanzando en construir un estándar de gobierno corporativo. Puede que eso sea bueno, puede que no sea bueno. Desde afuera nos dice la OECD, nos dice el Fondo Monetario Internacional, oiga, qué buena cosa Código País, superintendencia, ¿por qué no viene a contarnos a los demás miembros de la OECD, el Comité de Gobierno de Buenas Prácticas, qué es lo que hace Colombia? Es que es bien interesante lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué no viene y nos cuenta de alguna forma los resultados de lo que están haciendo? Es una encuesta harta de diligenciar, seguramente alguien dirá eso. Realmente la cultura que ha construido Código País, si nosotros nos quedamos en las 85 recomendaciones y en el modelo de cumple y explique, claro, es que eso debería ser binding, eso no debería estar puesto en una norma, sí, deberíamos exigir, perfecto. Pero gracias a la cultura que existe hoy de gobierno corporativo, es que podemos pensar en más cosas. Pero yo no quisiera tampoco, ni en la misión ni en ningún otro elemento, pensar que el Código País realmente es un papel formal. Todos los días aprendemos y la supervisión tiene que irse adecuando a eso, pero Código País es un muy buen punto de partida y lo propio pasa con la ley de conglomerados que, insisto, ya lo habíamos mencionado en el sentido en que no le hemos dado el suficiente tiempo, es que ni siquiera hemos terminado la reglamentación y ya estamos tomando decisiones o proponiendo cosas sobre algo que de alguna forma no tiene en cuenta este contexto. Esto pues, básicamente queda a disposición de ustedes en las mejoras de gobierno corporativo y profesionalismo, en el cual estamos convencidos de que debe ser de esa manera. Y básicamente cierro con 2 temas. Por supuesto, le corresponde a la superintendencia velar porque el supervisor tenga una protección legal. Realmente el mensaje nuestro es: debemos nosotros cuidar a quien nos cuida. Esa no es una frase de la superintendencia. La citó el profesor Rigobón, la citaron los miembros de la misión. Y es el que menos cuidamos, es el que menos cuidamos, es el más fácil de mandarle comentarios, dardos, etc. No estamos aquí para decirles denos medallitas por lo que estamos haciendo. Nosotros somos convencidos de que estamos haciendo lo que nos corresponde ajustado a la ley, medido de múltiples formas. Pero realmente institucional, desde el punto de vista institucional, pareciese que eso no es así. Un caso muy concreto, tengo una decisión de segunda instancia sobre una decisión que tomó la Superintendencia Financiera. No sé si el abogado esté aquí, espero que esté aquí para que me escuche. El abogado le parece estratégicamente lo mejor recomendarle a su cliente que mientras la Superintendencia Financiera toma la decisión, vaya y ponga una denuncia en la Procuraduría diciendo que los funcionarios que tomaron la decisión excedieron sus facultades, esperando que el superintendente en la decisión de segunda instancia piense 2 veces si lo que tiene que hacer por miedo a la Procuraduría es lo correcto o no es lo correcto. Así no se construye institucionalidad. Afortunadamente, esos son los menos de los casos. En lo personal y en la convicción profesional, no conozco un funcionario de mi superintendencia que no tome las decisiones que tenga que tomar en el ambiente que le corresponden, y no nos va a temblar la mano si pensamos que es que estamos cerca o lejos de la industria. Pero realmente necesitamos promover culturalmente en la convicción que es que tenemos que cuidar el que nos cuida, o si no, no va a funcionar cualquier recomendación que estemos haciendo. Y no tengo que ir más atrás en las discusiones. En las mentes de nosotros, un caso particular, el otro, es que este señor, este otro, eso no debe pasar. La protección legal que la superintendencia está buscando no es indemnidad a prueba de cualquier cosa. Lo que estamos buscando es, no olvidemos que al que nos cuida, lo debemos cuidar. Y eso pasa en cualquier mercado desarrollado y mercado serio. Eso no es una petición particular por temor a algo. El 99.9% de las decisiones que la Superintendencia Financiera toma, que son evaluadas en el contencioso administrativo, gracias al compromiso, al nivel técnico, a la mesura que acompaña cada una de estas decisiones, son confirmadas, afortunadamente. Así que seguimos adelante en esta tarea y hemos ganado mucho. Cierro ya, finalmente, ahora sí es de verdad, en otros elementos que creo que deben venir acompañados con esta tarea. Roles y competencia en servicios asociados a la infraestructura. Yo de alguna forma también creo que tomo las palabras de Julio. Aquí hay unos tubos, pero es que no podemos pensar que la forma más eficiente de recoger la basura o de distribuir servicios públicos de alguna forma es que cada uno tenga su red.
Que cada uno tenga su tubería y que cada uno desarrolle el estándar que le parezca razonable para desarrollar su tubería. Eso no puede, eso no debe ser así. Segundo, estándares profesionales y éticos, a eso hay que seguirle trabajando. Ganamos confianza y nos dormimos en los laureles, doctor Hanna, cuando dijimos con la certificación ganamos mucho. Hay que seguir haciendo más cosas en esa materia. Sostenibilidad, de alguna forma creo que hoy en día los riesgos de economía de transición, huella de carbono, etc. Hay muchas cosas en las cuales los mercados hoy se están moviendo. Colombia tiene un potencial muy grande que necesariamente debe venir acompañado en estas transformaciones. Y cierro con lo que ha sido tal vez, digamos, alguno de los planes estratégicos o proyectos estratégicos más relevantes durante estos 2 años que llevo el honor de ser superintendente: innovación. Nosotros no estamos cerrados a la innovación, bienvenida a toda la innovación, pero innovación de todo tipo, responsable, seria y sostenible. Yo agradezco a todos ustedes, cuenten con la Superintendencia Financiera, con un discurso técnico afortunadamente esta superintendencia no es nada más que eso, un vocero técnico que le puede dar la tranquilidad a todos los agentes en el mercado de que hay unas expectativas muy claras de qué esperar de lo que es nuestro comportamiento. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.